La primera guerra en Internet y la crisis económica y alimentaria que afecta al mundo. Se cumplen ya 3 semanas desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Sin embargo, hay una gran incertidumbre sobre qué pasará en el terreno y si la escalada militar puede aumentar en los próximos días. Esto no es el primer conflicto a gran escala donde las redes sociales juegan un papel importante, pero sí que es la primera guerra donde las dos partes tienen una presencia en Internet tan fuerte que podríamos considerarlas equiparables. El impacto económico del conflicto está teniendo una significativa repercusión en al menos 3 sectores claves de la economía global, que son la energía, los mercados financieros y los productos agrícolas. Es un triple golpe para la economía global con una combinación tóxica de mayor inflación, menor crecimiento económico y mayor incertidumbre. Este no es el primer conflicto a gran escala donde las redes sociales, como decimos, juegan ese papel importante, pero sí es un momento clave que vamos a tratar hoy aquí en Primera Línea y les vamos a hablar sobre este punto acerca de un tema tan relevante que estamos viviendo en estos instantes. Voy a saludar al equipo de trabajo que se encuentra en diferentes lugares. Nos vamos primero a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Chile. Hola, David, muy buenas tardes para ti, para la mesa de trabajo y para toda nuestra audiencia a través de KM 440. La primera víctima de la guerra es la verdad. Ya en jornadas previas a la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos se lanzaban acusaciones cruzadas de estar esparciendo desinformación. En oposición a un enemigo embaucador, ambos bandos se presentan como paladines de la verdad, cuya defensa justifica la censura. Si bien acusar al contrincante de mentiroso, además de muchos otros descalificativos más deshumanizantes, no tiene nada de novedoso si lo es el término de desinformar y la tecnología también de comunicación utilizada en este caso. Así es, Sandra, nos venimos también aquí al Reino Unido, a Londres. Periodista e historiador Ulises Maldonado, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí en Londres. Muy buenas noches para todos nuestros seguidores. El conflicto Rusia-Ucrania ha provocado todo un tsunami en lo económico, en lo político, en lo migratorio, lo mediático y lo geoestratégico. Ha traído conmoción en estos momentos en los mercados financieros y obviamente aumenta la incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial después de la pandemia del coronavirus. Muy bien, y nos vamos de nuevo a Colombia, a Sudamérica. Edison Montoya, investigador, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Colombia. Una excelente tarde desde aquí, desde Colombia, y para todos nuestros oyentes en el Reino Unido, una excelente noche. Hoy tenemos un tema actual frente al contexto que estamos viviendo hoy. Tenemos que tener en cuenta que mientras podemos dialogar en este programa, grandes explosiones estuvieron anoche atacando y destruyendo las zonas residenciales de Kiev. Rusia asegura seguir tomando el control de la región de Gerson y vemos cómo las negociaciones empiezan a extender con el tiempo, pero vemos una Rusia un poco más decidida a ser parte de ese manejo y control del territorio de lo que busca. Pero en medio de toda esta globalización queremos conocer esa condición en que han usado los medios, en que el Internet viene a jugar un papel predominante, donde quizás estemos viendo una guerra que no sea real por Internet, y queremos analizar cómo viene afectando toda esta estructura de la nueva tecnología en un conflicto que nos está llevando a estas dos grandes potencias que son productores de alimentos a entrar el mundo en una escalada de escasez que viene generando no solamente un efecto económico, sino sobre la producción mundial de alimentos. Y cómo bajo una crisis económica viene en creciente lo que es la industria armamentista, y cómo conocer, cómo analizar todas estas variables nos van a permitir hoy en Primera Línea identificar un poco más el contexto, que es el objetivo de este espacio. Bienvenidos todos nuestros oyentes a este excelente trabajo y muchas gracias a la mesa de trabajo por tener este tema tan presente hoy en día para poderlo dilucidar con todos ustedes. Y pues directamente entonces empezamos con el tema, Edison, y realmente hemos asistido a una gran cantidad de desinformación desde el inicio, incluso antes de que iniciara el conflicto, ya desde el mes de diciembre. Lo analizábamos hace un par de semanas con aquel periodista que tuvimos como invitado de Radio Sputnik, que nos acompañó desde Moscú y que nos contaba cómo se han manejado las noticias de una manera, desde un prisma muy sesgado por parte de algún sector de la sociedad. Esto evidentemente ha servido, Edison, pues para que la gente desde un principio haya tomado partido hacia un bando o hacia el otro, en función de qué tipo de medios de comunicación consume. Creo, Dawis y mis queridos oyentes, que fue el primer ataque dentro de esta guerra posmoderna,
dentro de esta guerra tecnológica. Se han utilizado los medios de información y se han tomado el Internet para poder hacer unos ataques que quizás permitamos hoy saber que las redes sociales han cambiado la realidad de la guerra. Vamos a analizarlo desde el punto de Rusia y posteriormente vamos a tomarlo desde el punto de Ucrania. En Rusia, tanto se manejó la desinformación que el presidente Putin tuvo que sacar una ley el 4 de marzo donde daba cárcel y donde se amenazaban de pena hasta de 15 años para aquellas personas que dieran una mala información. Pero esa mala información incluía, por ejemplo, que se pudiese en cualquier medio, fuera del país o fuera extranjero, utilizar la palabra invasión. Nos debíamos referir a una operación militar especial. Entonces vemos cómo a la población rusa escuchar que se está haciendo una operación militar especial en Ucrania, y al tener en cuenta que Rusia desde el primer momento de los ataques empezó a hacer un ataque propio en Internet y a escalonar las visitas a Internet, se pudo dar cuenta entonces que la población hablaba de un ataque militar especial, de una operación militar especial, pero no de los ataques que se empezaron a dar desde el comienzo. Y todo empezó desde el primer día, cuando la BBC pudo informar que tenía más de 10.700.000 seguidores en su página siguiendo el conflicto. Lo que salió de allí es la expulsión de diferentes cadenas televisivas, como las de la BBC, las de la DW, las de Medusa, las de La Voz de América. Y como Facebook, por ejemplo, empezó a ser prohibido en Rusia con la condición de tenerse que bloquear por no cumplir con las políticas de respaldo al Estado ruso. Y entonces, digamos que cuando empezó la guerra, la población de Rusia no tenía una información directa porque lo primero que hicieron fue atacar el Internet como medio de publicación. Caso contrario de lo que ocurrió en Ucrania. En Ucrania vemos que allí la desinformación, las redes sociales también cambiaron tanto la perspectiva de la realidad de la guerra, que en las 12 primeras horas un solo video pudo haber alcanzado 5 millones de visitas y los videos eran totalmente falsos. Eran videos que se copiaban incluso de videojuegos, o eran videos antiguos que lo que hacían eran reproducirse en audios. Entonces vemos muy bien, Dawis, que desde esta primera guerra donde está el Internet, ambos sectores, ambos gobiernos políticos utilizaron un medio de desinformación. Y para terminar, Sandra, miremos por ejemplo lo que pasó muy bien con el fantasma de Kiev. Un piloto que derribó a 6 combatientes rusos y llegó un video falso a llegar a tener 9.3 millones de visitas en Twitter, 777 millones de seguidores en Facebook le dieron me gusta, se reprodujo 6.5 millones de veces en YouTube. Miremos cómo entonces, al ver que Rusia está atacando población civil y a la Ucrania a defenderse, generó esta condición de Internet que mucha gente apoyara a Rusia por haber generado un ataque masivo que aún no sabemos, según las redes, si pudo haber existido de esa manera, porque hasta ahorita la mayoría de los videos fueron falsos, como los atacantes que se pasaban por encima de los vehículos y demás. Pero Ulises, tengo una pregunta para ti. ¿Debería Rusia o Ucrania ser desconectados del Internet tras esta invasión que se dio a partir del 24 de febrero? ¿Usted cree que se evitaría, digamos, desinformación o una información manipulada? No creo que sean ni se puedan desconectar. El problema es que las acusaciones mutuas hechas por las dos partes, tanto ucraniana como Rusia, según expertos, pues ha demostrado exactamente que el ámbito del Internet, el ámbito de la social media, el ámbito de los medios de comunicación es el terreno en el cual se está luchando más que la guerra convencional de las armas. Si bien es cierto, hay ataques de Rusia hacia Ucrania y viceversa, de Ucrania hacia la región de Donbass, siguen los dos países involucrados en este conflicto negando de buena o de mala fe esconder su participación a través de esos medios. Es decir, que a ninguno de los dos les interesa que los medios sean censurados o que sean apagados o cancelados. Al contrario, hay una censura hacia el otro, porque es que hay que desvirtuar, entre comillas, esas noticias falsas que vienen del otro costado, del otro lado de ese enemigo virtual que puede ser Ucrania o viceversa. Y por eso, en el mejor de los casos, es mejor seguir haciendo este tipo de ataques mediáticos, de ciberataques y de manejo de redes sociales, porque pues eso influye en la opinión pública y también hace que en el plano ideológico informativo se estimulen ciertas simpatías y antipatías. Y por eso hay protestas tanto en Rusia como en Ucrania, en donde se busca socavar la imagen de un país que se considera enemigo. Esa es la tarea que está dando actualmente en el término de
los medios y en este caso las redes sociales y los medios sociales, la radio, la prensa, la televisión. Claro, aquí también entran otros actores en todo esto, ¿no? No solamente estamos hablando de que los ucranianos mienten y crean fake news contra los rusos y los rusos lo hacen contra los ucranianos. Es que aquí también desde la Unión Europea, desde Reino Unido, desde a Estados Unidos, todos estos medios de comunicación, una gran cantidad de medios de comunicación masivos con ciertos intereses económicos están lanzando esas fake news. Entonces estamos viendo, Edinson, cómo a pesar de que es evidente que un evento noticioso de estas características, pues despliegue muchísima información, pero también se está viendo que desde todo el mundo se está lanzando una gran campaña propagandista y cada uno está lanzando para el lado que a ellos le conviene, Edinson. A nosotros nos inquieta bastante que las políticas mundiales, que han sido siempre gobernadas por grandes medios de comunicación, empiecen a dirigir en plataformas que quizás no sean ciertas la realidad del conflicto. Porque hasta ahora, de todos los anuncios de lado y lado, no hay alguien que diga que la problemática es por el gas. No hay alguien que diga que la problemática es por la extensión de tierra, que es por donde empiezan siempre las guerras. Ni nadie ha dicho que la problemática es quizás porque hay un grupo de neonazis que se han incorporado en Ucrania y que el recibir ayudas de Estados Unidos y de la OTAN a Ucrania, donde son los líderes neonazis quienes vienen acallando, reprimiendo incluso el idioma y la misma cultura de los ucranianos dentro de la misma Ucrania, generaría entonces una liberación necesaria por parte de Putin. Lo que no establecemos entonces son esos puntos de realidades y generaríamos como demagogos, como un andamiaje muy político, anunciar y publicitar un inconveniente que no sea real, y lo que estamos siendo es una dirección masiva. Cuando la masa se genera masivamente en esas direcciones, unos a otros van a empezar a direccionarse y a dando una justificación de por qué la guerra y por qué hay que defender a Ucrania. Y dentro de todo eso que está pasando dentro de la desinformación, hay un punto bien importante, Dawis, y de pronto quisiéramos que Ulises nos ampliara un poco más. Solamente anoche se vio ya un inicio de participación directa de China, anunciando no solamente una ayuda económica, sino también militar para Rusia. Y entonces, en todas estas estructuras, ¿qué pasaría si entonces llega China a generar un poder dentro de una unión con Rusia, sabiendo que el conflicto con la OTAN viene aumentando el volumen? Todas estas condiciones, mientras no sabemos en realidad si China tiene intereses como lo tienen Ucrania y como lo tiene Estados Unidos a través del gas y a través de un monopolio económico. Y en esas condiciones entonces estamos siendo falseados diariamente con unas noticias y con una comunicación que no son directamente reales y que lo que están haciendo es mostrando otra realidad. Bueno, ya tenemos las 8:32 en el Reino Unido. Vamos a una corta pausa y volvemos nuevamente con este tema de interés sobre la guerra de Rusia y Ucrania. 8:33. En este segundo segmento vamos a analizar temas importantes como quiénes son los neonazis en Ucrania y temas relacionados con la frágil economía mundial frente a la guerra de Ucrania. Igualmente vamos a tratar sobre la participación económica y militar que está anunciando la China. Ulises, tengo una pregunta. ¿Quiénes son los neonazis en Ucrania? ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo se creó ese movimiento de ultraderecha? Bueno, esta es una explicación un poquito larga y me disculpa si de pronto le pido un poquito de tiempo. Los neonazis no es un asunto nuevo en Ucrania, vienen de los movimientos de la Segunda Guerra Mundial, desde 1942, 43, 44, cuando los movimientos impulsados por su líder por un líder neonazi de la época, empezaron a hacerle soporte a el régimen de Hitler en la Operación Barbarroja para tratar de invadir a la antigua Unión Soviética. Lamentablemente esto no tuvo éxito y el mismo líder ucraniano que promovía esto terminó defraudado porque él consideraba que Hitler lo había utilizado en su propósito de invadir a la Unión Soviética. Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial y es la Unión Soviética la que reclama el territorio ucraniano como nueva base para asentarse como potencia en la parte euroasiática. Por eso se mantiene esto. Los neonazis actuales resurgen exactamente de ese movimiento, entre comillas, irregular de ejército llamado Azov, los denominados Azov, que en un comienzo son una especie como de guerrilla por fuera del control del Estado ucraniano,
y que lucha exactamente contra los rusos. Siempre son antirrusos, siempre han buscado, entre comillas, eliminar todo lo que tenga que ver con Rusia, su idioma, su cultura, su religión, etcétera. Y por eso estos neonazis nuevos se apoyan en esa estructura de la doctrina nazi impulsada por los grupos de derecha, no solamente de Ucrania, sino del resto de Europa. Y ya en el 2014, el mismo gobierno ucraniano lo reconoce como fuerza militar legal y pasan a ser parte de las fuerzas militares ucranianas, y desde esa fecha empiezan ya legalmente, entre comillas, a atacar la zona oriental de Ucrania, la zona del Donbass, que es lo que reclama Putin desde esa fecha, de que están acabando con la etnia rusa en esa parte y que Ucrania no hace ninguna acción para contener estos ataques, y por eso es el fenómeno de los neonazis hoy. Lamentablemente, no todos conocemos esta parte de la historia y los medios occidentales pues tampoco les interesa darla a conocer, y por eso hoy en esa guerra mediática no se habla de los neonazis, no se habla de qué está pasando con Ucrania, Sí. y qué está pasando con Rusia en esa región y por qué los ataques del uno y del otro. Y la razón fundamental es exactamente esa, la ideológica de querer destruir a Rusia. Pero aquí hay otro elemento que podría ser un poco más discutido más adelante, si usted me lo permite. Las intenciones que tiene Washington y Londres, primero, de sacar a Rusia del juego de la ONU como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y en esto está una corporación que se llama RAND Corporation y que está patrocinada por el Pentágono, por la CIA y por los organismos de seguridad de Estados Unidos, y que es la que ha impulsado todo este proceso de ataques a Rusia con una intención muy definida, y que ya estaba prácticamente definido desde el año 2019. Esto no es nada nuevo. Esto ya estaba elaborado en eso que se llamaba el plan de la RAND Corporation, y que el periodista Manilo Dinucci hace todo un proceso de investigación y revela cómo es que esta RAND Corporation es la que entra a tomar a Ucrania como el peón de combate para sostener la estrategia de Estados Unidos para intentar controlar la expansión económica y política de Rusia en estos momentos. Por eso, en el documento que se llama Overstanding and Unbalancing Rusia, plantea una estrategia de imponer a Rusia un despliegue excesivo de ataques tanto mediáticos, militares, de desprestigio, económicos, de bloqueo, con el propósito, dice el documento, de desequilibrarla y destruirla. Y por ello es que desde 2014 el grupo neonazi Azov es reconocido como una fuerza legal ucraniana para atacar a Rusia. Es decir, todo esto sirve como base para entender por qué hoy los medios no hablan de esta situación, no están ese interés, porque pertenecen a corporaciones, y obviamente esto no es no interesa que sea conocido por el grueso de la comunidad internacional. Claro. Estas son las líneas que se manejan hoy en el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Es difícil encontrar ese punto donde la Unión Europea se volvió protector de los nazis al decir pues que de alguna manera a través de los medios de comunicación negar la existencia de esos grupos nazis poderosos allí en Ucrania. Pero hay que tener en cuenta también otra cosa, Edinson, y es que pues evidentemente cuando Rusia inicia esa ofensiva en territorio ucraniano, ellos hablan de que van a desnazificar este país, pero no solamente ese es el motivo. El otro motivo que aquí se ha tenido y se ha analizado muchísimo, y ríos de tinta han corrido al respecto, es sobre la amenaza nuclear que implicaba la OTAN en el caso de que Ucrania se hiciera parte de la OTAN y entonces pudiera poner esas armas muy cerca de territorio ruso, ¿no? Entonces realmente hay varias aristas de las que habría que analizar en este punto. Es un tema complejo porque las variables que aquí se están colocando sobre la mesa son variables de una política militar. Es tan directo una política militar que está implicado directamente la OTAN, que es como es la organización del Tratado del Atlántico Norte,
donde se defienden a cada uno de sus integrantes. Lo que pasa, Dawis, es que es muy profundo analizar esas variables cuando en hechos históricos se han dado golpes patrocinados directamente por la CIA, por ejemplo en poblaciones como Donbass, en Ucrania, donde la población lleva más de 8 años siendo masacrada por ese régimen neonazi. Y es un régimen neonazi que está instalado allí con el poder ucraniano. Lo que ocurre ante ello, si vamos a seguir esa línea de Putin, es que se viene estableciendo que si la CIA es capaz de patrocinar a los neonazis para hacer parte de un éxodo de una población, y que se han suministrado más de 4 millones de pobladores en esa región de Donbass, donde ese idioma, donde esa cultura han sido prácticamente sus tradiciones y sentimientos reprimidos por estos neonazis, llega Rusia a plantear, si los neonazis vienen recibiendo apoyo militar, político y armamentista de la OTAN, implicaría entonces que si Ucrania hace parte de la OTAN, tendríamos a 5 minutos de distancia proyectiles y misiles nucleares que podrían devastar y arrasar con la supervivencia de todo el territorio y de todo el pueblo ruso. ¿Qué garantiza que esa expansión de la OTAN, de ese poder político militar y con ayuda de los neonazis, no sea un interés político para poder hacerse parte de esa distribución mundial de gas, que es lo que Estados Unidos está haciendo como venta? Entonces todas estas políticas son muy complejas porque son muchas variables para analizar, para saber qué es lo que viene a través de la historia. Y claro, David, dentro de su pregunta es muy complejo entender que grupos neonazis patrocinados por la OTAN, por grandes países del mundo, porque son los países con mayor poder militar y economía en el mundo, como Estados Unidos, como el mismo Reino Unido, como Francia, vengan a apoyar extensiones residuales de los neonazis para seguir siendo invasores dentro de un país. Y bajo esas políticas, entender que Moscú tendría que limitarse en un territorio donde queda su seguridad a 5 minutos de esas plataformas de misiles nucleares, hace que se pongan en una defensa, y en este mundo toda defensa es un ataque. Termino diciendo lo que planteamos en el primer programa de Rusia y Ucrania. Es muy arriesgada la jugada de Putin. Es muy arriesgada porque si la OTAN no interviene, lo único que va a quedar entre la historia es una masacre que él pudo haber iniciado. Si intervienen, como se están articulando todos estos factores, es el inicio de una guerra donde no sabemos todas las condiciones y secuencias que va a traer, cuando desafortunadamente venimos de otra guerra interna económica que fue la pandemia, o que sigue siendo la pandemia. Entonces son muchos esquemas dados a evaluar, y claro que hay intereses de parte y parte donde los neonazis vienen a jugar un papel protagónico y de interés de muchos países gubernamentales. Y si me lo permite, lo quiero encadenar con un tema y quiero preguntárselo a Ulises, que vive aquí en Europa también, y es sobre el tema del racismo que hemos visto por parte de los medios de comunicación y de ciertos políticos europeos que han sacado a relucir a relucir sí, esas informaciones en las que indican que, por ejemplo, estos sí son verdaderos refugiados, que son niños rubios y de ojos azules, y ellos no están acostumbrados a ver ese tipo de refugiado. Cuando teníamos a los refugiados de Siria se les prohibía la entrada. Ahora a los refugiados ucranianos se le abren las puertas en toda Europa. Entonces, usted, Ulises, ¿cómo analiza esta situación? Bueno, es un asunto de simple doble moral e hipocresía política, porque pues hay unos intereses en juego, y es importante también tener presente que hay refugiados de primera, de segunda y hasta de tercera clase. Y los de primera clase, como ustedes lo acaban de referenciar, pues simplemente son los europeos, rubios de piel blanca, y que ya aquí en el Reino Unido el mismo gobierno, por presión también de la misma Unión Europea, porque el Reino Unido no había hecho, entre comillas, muy bien la tarea de abrir las fronteras a los refugiados ucranianos,
y la presión desde la semana pasada hizo que Boris Johnson por fin permitiera la llegada de algunos refugiados ucranianos. No son muchos, son unos 2.000 o 3.000. Dicen que podría haber más, pero que por el momento le van a dar refugio a ese número de refugiados, a ese número de personas que lleguen en los sitios que, en las casas de los multimillonarios rusos que han sido expropiadas por parte del gobierno británico. Mire esa doble moral. Y aquí también quiero hablar, de pronto, si me lo permiten más adelante, del tema del equipo de fútbol del Chelsea y del dueño del equipo de fútbol Chelsea, porque ha sido, entre comillas, sancionado con medidas aquí por parte de la Federación Inglesa de Fútbol y no puede participar tampoco, por obvias razones, en ningún torneo como la Champions, como o torneos europeos, y por eso se hace importante. Volviendo al tema de los refugiados, entonces leía yo esta tarde en algunos titulares de los periódicos aquí londinenses, The Sun titulaba eso, que el Reino Unido le va a dar refugio a varios o a muchos ucranianos en estas casas confiscadas a los multimillonarios rusos. Se habla de los mafiosos rusos ahora, pero antes eran considerados los multimillonarios cuando llegaron a invertir aquí en empresas, en inmobiliarias, en equipos de fútbol, pero ahora no son tan multimillonarios y por eso sus bienes, sus propiedades, sus cuentas bancarias han sido congeladas, confiscadas, porque es que se volvieron los malos de la película. Esa doble moral de los gobiernos occidentales europeos persiguiendo a todo lo que tenga que ver con Rusia por el elemento de ser de nacionalidad de ese país, es otra forma de bloquear, como lo manifesté, y de encerrar a Rusia. Es decir, este tema de los inmigrantes y de los refugiados también se vuelve una pieza más de ese conflicto, en donde ellos simplemente son peones en un tablero en el cual las potencias, en este caso Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, simplemente juegan con ellos como fichas, como peones, y los ponen de un lado hacia otro, cosa que no sucede, por ejemplo, con los refugiados de Siria, con los refugiados de Palestina, con los refugiados de Yemen, con los refugiados que intentan venir desde el África a través del Mediterráneo y que muchas veces mueren en el intento al cruzar por el estrecho, ¿sí?, de Gibraltar en Ceuta y Melilla, en España. Pero esos son refugiados de segunda clase, a los que nadie les pone bolas y a los que el periódico o los grandes medios de comunicaciones no les dedican ni les hacen el gran despliegue con titulares y con escritos de periodistas que tal vez no tienen ni idea de lo que está pasando, porque esos pobres refugiados no son de la Unión o no pertenecen a Europa. Esa es la trágica comedia que estamos viviendo hoy, y de lo cual tampoco el medio se interesa en ir más allá, porque está manipulando y le está haciendo creer al público que los únicos o las únicas víctimas de esta guerra o de este conflicto entre Rusia y Ucrania son los ucranianos, y que no hay más, que no existe ningún otro tipo de víctima, y que es simplemente ese nuevo peón es el que hay que colocar como la bandera de mostrar la parte mala de el caso ruso y mostrar a Putin como un, entre comillas, si se quiere, un carnicero. Más o menos es el juego que se está haciendo a través de la media, la social media y los grandes medios corporativos de comunicación. Frente a estas exposiciones de potencias mundiales que menciona Ulises, quiero saber, Ulises, cómo podemos entender esa participación no solamente militar, sino también económica que China desea proponer a Rusia para poder sortear un poco los efectos de las sanciones impuestas desde Occidente
a Rusia y cómo poder, bajo una inyección de capital económico para poder sortear esos efectos Rusia, esa potencia mundial China, económica y militarmente, cómo puede participar y qué consecuencias puede traer, qué beneficios económicos o qué intereses detrás puede tener China participando de estas ayudas económicas y militares a Rusia. Bueno, voy a ir un poquito atrás, me voy a remontar al año 2001 con la creación de la Organización de la Cooperación de Shanghái, un órgano que fue creado y que promueve la cooperación económica, política y de ayuda mutua. Y en muchos casos se la define como el contrapeso contra la OTAN, ya que incorpora a la mayoría de estados importantes de la región euroasiática, más asiática que euro. Ahí está Rusia, China, India, Pakistán, Irán y los países de Asia Central que también son parte de esta organización de cooperación. China es uno de los países que tiene mayores volúmenes de comercio con Rusia en los últimos tiempos. Y las relaciones de intercambio y bilaterales ruso-chinas han mejorado en los últimos meses. Incluso recordemos que el pasado mes de enero el señor Putin fue uno de los presidentes invitados a la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Y allí se firmó la intención de construir el oleoducto entre China y Rusia para que Rusia venda y provea o suministre gas a China en ese nuevo oleoducto que estaría pasando por Mongolia, bajo el contexto de una nueva alianza no solamente económica, sino también estratégica. Y recordemos que China también tiene intereses económicos en Rusia. Y si se ve afectada en esos intereses económicos en Rusia por el bloqueo que está viviendo Rusia a nivel internacional, a nivel mundial, bloqueo económico, bloqueo financiero, bloqueo en el transporte aéreo, transporte terrestre, bloqueo en la comercialización de productos y materias primas que también indirectamente afectan a China, pues es obvio que China entre en el escenario y por eso se hace importante ver que tal vez la jugada de Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN empujando a Rusia, bloqueando a Rusia, lo que están haciendo es exactamente el efecto contrario, porque están llevando a Rusia a que se alíe y fortalezca más las relaciones con el otro aliado que es China y todos los países del área asiática. O sea, sería el bloque de la OTAN contra el bloque de Asia, es decir, el bloque europeo contra el bloque asiático, si las cosas siguen en esta tónica de bloqueos y de imposiciones de multas, de penas, etcétera, etcétera, para la economía de Rusia y para la economía de esta zona del mundo que es la economía asiática, que es la que está emergiendo y que por eso Estados Unidos toma con preocupación y ve con preocupación y por ello pone como peones de combate a la Unión Europea, a la OTAN y a Ucrania para tratar de contener la expansión de Rusia por un lado y China por el otro. Es más o menos lo que en la perspectiva, en unos pocos meses o años, estaremos viendo. El despliegue de bloques y el conflicto de bloques, pero no en el escenario norteamericano entre Estados Unidos. Bueno, Edison, ¿usted cree que también afecta a la economía, digamos, de América Latina? En este sentido, no solamente la asiática y la europea, sino también nosotros nos hemos visto afectados de cierta manera frente a una guerra que parece ser que no va a acabar pronto. No va a acabar pronto. Mira, Sandra, es una afectación a nivel mundial. Realmente tiembla la frágil economía mundial en esta guerra de Rusia y Ucrania. No solamente Latinoamérica,
tenemos que tener en cuenta que el mundo en su globalización lo que pudo comercializar fue en un mercado, pero en un mercado de productos que tenían su fuente bajo la materia prima, que eran los recursos naturales, que eran los recursos que podían generar poder a cada país, como era como lo era el petróleo, como lo es la energía, como son todos los productos que se importan y se exportan diariamente. Pero estamos viendo que ahora, por ejemplo, el precio de la energía se ha venido disparando por un conflicto donde son esas cadenas de suministros las que empiezan a atacar directamente la inflación. Cuando vemos entonces que dentro de esa cadena de suministros se afecta el petróleo, se afecta la gasolina, porque Rusia, por ejemplo, hace que 36 países no puedan bordear su espacio aéreo porque lo cierra, significa entonces que todas las cargas que entran o que deben de pasar al lado de Rusia tengan que generar unas alternativas. ¿Qué es lo primero que se altera dentro de las finanzas? El combustible, la gasolina. Y Latinoamérica, en especial Colombia, Brasil, Chile, siempre han generado suministros de los productos orgánicos, de los abonos que van a poder permitir que cultivos como el trigo, como la cebada, como grandes verduras puedan ser cultivadas. Hoy, por ejemplo, en el caso directo de Colombia, un kilo de papas que se compraba antes de la pandemia en 1.000 pesos, hoy se está comprando en 5.000 pesos. Estamos hablando de que se podían adquirir con $25 lo que hoy se está comprando prácticamente con $50, con $60. Estamos aumentando un costo impresionante de todas las medidas, sobre todo de la canasta familiar. Un segundo aspecto que viene a afectar bastante a Latinoamérica y como el mundo entero son las bolsas, son las acciones, son los precios de las empresas que empiezan ahorita a tener una dinámica dentro del mercado y muchas personas empiezan a perder todo lo que vienen generando como ganancia en la bolsa y a enriquecerse en muchas otras industrias. Pero aspectos centrales que se manejan directamente en Latinoamérica tiene que ver, por ejemplo, con las tarifas marítimas. En los grandes conductos, los navíos y todo lo que es la ruta marítima ahorita en el transporte, es necesario entender que somos un mundo unificado. El no poder importar o el no poder exportar o el no poder hacer parte de esa franja, de ese territorio ruso para poder comercializar productos, hace, por ejemplo, que contenedores estén demorando para poder llegar a Latinoamérica o especialmente en Colombia. Y vemos contenedores que antes podían generar $10.000 de costo, pero ahorita están generando $30.000 de costo. Y hay un hecho bien especial en Colombia. Y dado esta pandemia, el oxígeno que se trae directamente desde la China, todo este recurso de poder demorar todos los contenedores ha hecho que un contenedor que antes se pagaban $2.000 se esté pagando ya $20.000 por toda la cadena que debe ser. Esperar llegar al puerto, esperar muchos días en puerto para que lo puedan permitir darle salida. Y estamos hablando entonces que una pipeta de gas que anteriormente podía estar valiendo $150, tendríamos que duplicarlo a 300 o casi $400 para poder generar toda esta cadena de suministros. Y estamos hablando entonces de unos pocos ejemplos. Y un ejemplo directo, por ejemplo, es que el azúcar en Rusia se ha agotado. No hay azúcar en Rusia. Entonces, al no haber azúcar, empieza a haber un monopolio directo para poder exportar, para poder generar azúcar a toda esta cadena de suministro, pero entonces los pequeños productores, los grandes productores de Latinoamérica, entre ellos especial Colombia, empiezan a ver que es más fácil exportar o que es tan difícil comercializar que hoy la mayoría de los ingenios de azúcar no están produciendo azúcar, sino solo etanol. Así es. Debido a la competencia. Entonces todo esto, Sandra, hace que la dinámica del mercado y sobre todo en Latinoamérica se esté viendo afectado, y venimos de una pandemia que nos afectó económicamente y hay una guerra que nos está generando cambios económicos de los cuales va a costar salir.
Muy bien, son las 9 de la noche, 2 minutos aquí en el Reino Unido. Les vamos a mandar una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes con más En Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Estar cerca de la actualidad es el objetivo de En Primera Línea. Historias y personajes interesantes que te sorprenderán. Martes de 20 a 21:30 horas a través de km440radio.com, la radio latina desde Londres. Conduce David Buitrago. No te lo pierdas. Hasta los más grandes de la música lo confirman. Soy Juan Luis Guerra. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gilberto Santa Rosa. El gran combo de Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Te saluda Marc Anthony. Number one, km440radio.com. Llama a nuestra línea de contacto 0789-509-5912 y participa en el tema del día. El sonido latino de Londres. KM440 Radio. La mejor música crossover para que la disfrutes en cualquier lugar del mundo. 24 horas al día. km440radio.com. Ya estamos de vuelta en Primera Línea. Las 9 de la noche con 3 minutos en el Reino Unido. Vamos a la tercera y última parte de nuestro programa, con temas relacionados como Rusia y Ucrania, el efecto catastrófico sobre la producción mundial de alimentos, como también dos grandes productores en el conflicto. Además, la creciente industria armamentista de Estados Unidos en la invasión de Rusia a Ucrania. Precisamente quiero conversar con Ulises sobre este último punto, los dos grandes productores en el conflicto y la creciente industria armamentista que viene haciendo Estados Unidos en la invasión de Rusia hacia Ucrania. ¿Cómo es esto, Ulises? Bueno, el tema es que hoy Estados Unidos se encuentra afanado por crear una pinza en torno a Rusia y a China, y el pilar son exactamente las alianzas militares y políticas. Y desde las alianzas militares, pues obviamente todo descansa en la venta de armas. Hay que mantener el negocio de la venta de armas por efecto de lo que ellos llaman el proveer de defensa común a sus aliados. Y por eso hoy en día el mercado de armas se ha reactivado de una manera brutal después de la pandemia, porque recordemos que durante el tiempo de pandemia hasta los conflictos estuvieron un poco tranquilos. Si bien existían conflictos, estaban un poco como de bajo perfil. Pero era bueno reactivar algún conflicto, porque es que la industria militar no puede detenerse y no puede estar cesante. Y obviamente las ganancias son descomunales para quienes producen y venden armas. En este caso, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la misma Alemania y otras potencias occidentales que se lucran de esta, entre comillas, guerra para, entre comillas, defenderse. Y la seguridad militar de Estados Unidos es la columna vertebral de su influencia, tanto global como lo que ellos denominan su seguridad nacional, y por eso se hace importante que la reactivación de la industria de producción de equipo militar y equipo de defensa, incluyendo equipos nucleares, armas nucleares, pues esté a la orden del día. Ese es el resultado de lo que se está dando. Y por eso las afectaciones son en ese punto, teniendo en cuenta también que hay otro tipo de afectaciones, como lo manifestaban el otro Edison, en el tema de los suministros, en el tema de los alimentos, en el tema de los transportes, porque es que hoy en día las últimas 3 semanas han sido de crear una pésima y mala reputación. ¿Para quién? Para Rusia. O sea,
para Occidente y para todo el mundo, o el resto del mundo, está mal visto comprarle y hacer negocios con Rusia. Y por eso hoy el asunto es que solamente podemos venderle armas a quienes no están de acuerdo con la política de Rusia o con la estrategia de Rusia. Pero para eso sí no está mal visto nada. Es el mercado de armas y la competencia en ese mercado el que está bien visto. Pero lo demás, el resto de los mercados está mal visto. Ok, Edinson, si te parece, vamos a continuar sobre el tema de la industria armamentística, ya que entramos en este punto y luego ya entramos en los demás que tenemos previstos. Pero ya que estamos aquí, ¿por qué no hablamos un poco acerca de esa diferencia que existe entre estos dos países, ¿no? Estamos hablando de Rusia, que es tal vez el segundo país más poderoso en términos armamentísticos después de Estados Unidos, y Ucrania, que ocupa el 22. Evidentemente estamos hablando de una pelea bastante desigual, pero que de alguna manera, con el apoyo que están recibiendo los ucranianos por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, pues han logrado de alguna manera reducir o ralentizar esa marcha hacia el control total de Kiev. Acá hay dos aspectos bien importantes que debemos analizar. Uno, que a pesar de que Ucrania ocupa el puesto 22 de los ejércitos más poderosos del mundo, y que está Rusia dentro de ese emporio a nivel mundial debido a sus armas de destrucción masiva. Un poder que ha venido generando Ucrania dentro de este punto diferenciador es que si Rusia no usa su artillería de destrucción masiva, no tienen un punto y han mostrado no tener un punto claro y administrativo para invadir a Ucrania. Todas las bajas que se han dado por parte de Ucrania hacia los rusos han sido porque los han encerrado, porque sus carrotanques entran a la ciudad y allí los toman, y porque no han tenido una estrategia para poder invadir. Si Rusia atacase con esos misiles o con ese armamento nuclear que tiene, obviamente destruiría a Ucrania. Ucrania es un país donde vemos que invierten 11 millones de euros anuales en su carrera armamentista, de los cuales Rusia gasta 154 millones anuales. La diferencia es mucha. Estamos hablando de alguien que tiene un poderío mucho más devastador. Y lo que hemos podido encontrar en Ucrania es cómo se ha podido mantener. Y lo que hemos podido ver es que Ucrania tiene aliados a nivel mundial que están siendo posible establecer directamente un combate con Rusia. Pero la diferencia sí es mucha. Los apoyos militares a Ucrania son a través de Alemania, Francia, el Reino Unido, España y obviamente Estados Unidos. Y lo que permiten es movilizar tropas a países cercanos para poder entonces recibir ese apoyo, esa ayuda económica y militar. No obstante, Rusia ya ha dicho, si nos siguen generando invasión a través de la ayuda de la OTAN, sabiendo que Ucrania no es un país de la OTAN, lo que yo empiezo entonces es a derribar la estación espacial colocada por Estados Unidos. Una afectación a nivel mundial que lo que nos está permitiendo entonces Dadwis es reconocer dos poderes muy grandes a nivel de dos ejércitos diferentes. Uno que se ataca masivamente destruye y el otro que se ha venido defendiendo a falta de esa estrategia. Por lo tanto, como muy bien se estableció desde el comienzo, esta es una guerra que no tiene ganadores y no va a tener perdedores, y también la veo muy difícil de terminar bajo un diálogo en estos actuales momentos. Bueno, Ulises, en cuanto a las campañas que pretenden eludir la propaganda y los apagones informativos, entre ellos ordenados por Putin, ¿se cree que también en Ucrania se esté haciendo esto por parte del presidente? Bueno, en términos de guerra todo es válido. Y posiblemente sí, como posiblemente no. Es decir, son los mismos habitantes los que están sufriendo las consecuencias
de las políticas de sus administradores o gobernantes. Y obviamente no veo desde ningún punto de vista que esto sea ajeno. Puede darse el hecho de los apagones, el hecho de los bloqueos, el hecho de que de pronto también entre ellos mismos ataquen unos a otros y inculpen a un tercero, que en este caso es Rusia, o viceversa. Son cosas que se valen en este tipo de conflictos para tratar de ensuciar la imagen del enemigo, del considerado enemigo. Por eso el tema es bastante complejo, es bastante difícil de manejar en el asunto de quién es el bueno y quién es el malo. Y como lo decía Edison, aquí todos estamos perdiendo. Los que están involucrados directamente en el conflicto, en este caso rusos y ucranianos, y los que están, o los que estamos, entre comillas, aparentemente viendo desde el escenario de nuestro confort, entre comillas, lo que está pasando entre estos dos países. Estamos viendo exactamente una cosa que, por eso lo referenciaba desde el comienzo, estamos viendo un tsunami que todavía no hemos percibido, pero que ya nos está tocando. El tsunami económico con los precios y la subida de los combustibles, del gas, del petróleo, de la electricidad. Aquí nomás en el Reino Unido ya subieron e incrementaron el precio de la electricidad en un 20 o 25%. Y ya lo están haciendo, ya llegaron los últimos recibos con esa noticia de que usted va a tener que pagar un incremento en ese valor por tener gas o tener electricidad. Es decir, nosotros viendo la guerra desde nuestro sofá, pero estamos pagando desde nuestro bolsillo y le estamos dando ganancias a quienes están involucrados en la guerra, es decir, a los vendedores de armas y a los que se lucran con la venta de los productos, las materias primas, porque también aquí entran los especuladores y no hay quien controle esto en el momento por razón misma del efecto que tiene la guerra. Rusia es el el tercer productor mundial de petróleo y el segundo productor de gas natural. Y Ucrania es uno de los mayores productores de trigo y de maíz. Además, Rusia también produce elementos, abonos, químicos, fertilizantes, todas estas cosas que suministra al resto del planeta. Eso es lo que está afectando y que va a generar una inflación en el corto plazo y que va a afectar el bolsillo de toda la humanidad, no solamente de los europeos, de todo el mundo. Por eso este conflicto no solamente amenaza con presionar más a los actores involucrados en él, sino también a los que estamos o a los que están en la barrera, desde la barrera, a los mercados, a los países, a las sociedades en general. Así es, Ulises. En esta semana nos levantábamos con la noticia, por ejemplo, aquí en Reino Unido, acerca de que los panaderos de Medio Oriente y el norte de África temían verse obligados muy pronto a pagar sus hornos, pues debido a que, por ejemplo, países como Egipto, Líbano, Yemen, Túnez, son de los más afectados por el aumento del precio del trigo. Sí, por ejemplo, para el Líbano, Ucrania es la fuente del 80% de las 650,000 toneladas de trigo importadas anualmente. Sí, entonces aquí pues se genera otro debate derivado de todo este tema de la guerra y es el efecto real de las sanciones económicas que está aplicando Estados Unidos y la Unión Europea y las que está aplicando Rusia para responder a esas sanciones económicas. Y es que en algunos casos hay voces que vienen planteando que toda esa batería de medidas punitivas tendrán un efecto boomerang que podrían acelerar el inicio de un nuevo orden mundial. ¿Tú qué dices sobre esto, Edison? Dawis, es que en la historia de la humanidad han sido las guerras las que generan el inicio, las que sujetan y las que dan predominio a esos cambios políticos, económicos y de gobierno. Nosotros necesariamente vamos a un orden mundial porque estamos haciendo muy pequeño el mundo. Hemos visto que ya podemos fácilmente comprar dentro de un estado en línea cualquier producto a nivel mundial. Eso hace que todo sea asequible y mucho más cercano.
Y dentro de esas potencias mundiales también sabemos, y mis queridos oyentes, aquí no podemos nosotros tapar los oídos a realidades que hemos expresado incluso en este espectacular espacio de nuestro programa todos los martes. Nosotros venimos sufriendo deterioros climáticos que vienen afectando directamente la cadena de suministros de alimentos. El 50% de la humanidad depende de los alimentos, de los fertilizantes, y además depende de todos los fertilizantes que puedan generar los cultivos al 50% de la humanidad, y vienen de Rusia. Por lo tanto, ¿cuántas potencias económicas saben que el mundo está cambiando en un clima que nos está dejando sin muchos suministros, y que la guerra es esa condición en que podemos quitar el poderío a ciertas potencias y gobernar bajo una administración mucho más cercana los recursos que sabemos que vamos a dejar de depender? Todos sabemos, y no es sino empezar a estudiarlo, que en 15 o 20 años es muy difícil que exista un vehículo de gasolina sobre una calle del mundo. Por eso Tesla y por eso otras grandes empresas vienen en esta competencia de colocar en todos los vehículos a poder generar energía eléctrica. Entonces, todas estas condiciones son una necesidad de un cambio político, y que las guerras van a permitir esos nuevos modelos. Por eso la pregunta de cómo puede intervenir China, por eso el interés que tiene obviamente el Reino Unido, por eso grandes países europeos como Francia y Alemania y países como Estados Unidos tienen que venir a intervenir, porque no es una guerra donde es sobre la humanidad. Acá hay un cambio político, económico, que viene a generar un entorno que, si no lo sabemos administrar, vamos a tener grandes secuencias como las que vamos a tener, tanto a nivel económico como a nivel de alimentos, debido a esta guerra que se está presentando. Así es, Edinson, vamos a esta hora a conectar con una persona que nos está llamando en directo desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Aló, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿con quién hablamos? Habla con Diana Callejas. Diana Callejas. Diana, de la ciudad de Medellín. Diana, muchísimas Nombre gracias. artístico, Nana Calle. Gracias por escuchar nuestro programa En Primera Línea. Y bueno, ¿nos quieres hacer alguna pregunta o quieres lanzar tu opinión sobre algún tema? Quiero hacerles una pregunta. Sí. Adelante. Un momentico que sacó, espera un momentico. Bueno, esa es. ¿Cómo podría incursionar Venezuela en la guerra? Pues acá están en Colombia, o sea, ¿de qué se aprovecharía Venezuela para poder incursionar acá en Colombia? Bueno, pues la pregunta para Edison. Muchísimas gracias por su llamada. Diana, bueno, Diana, muchas gracias desde la bella ciudad de la primavera, desde Medellín, Colombia. Mira, Diana, y a todos nuestros oyentes, esta es una pregunta muy interesante, porque cuando hay cambios a nivel mundial, muchos regímenes siguen esa línea. De allí un ejemplo claro es la OTAN. Por lo tanto, otros países como Venezuela y otros países aliados a Rusia, que tienen un sistema político más comunista, aunque obviamente son totalmente una globalización capitalista ahorita todos los gobiernos, pueden generar como excusa ciertas directrices. Y a nivel personal, yo considero, Diana, que Colombia tiene una debilidad frente a la imagen externa que tenemos de nuestros gobiernos. Muchos de ellos, sobre todo en Venezuela, son dictaminados como parte del narcotráfico, como gobiernos corruptos hacia el narcotráfico, y que eso afecta a toda la región, y como una afectación de la región es la hora de poder unir los dos países que siempre han querido ser unidos para ser uno solo, y podemos generar, bajo una excusa de que Putin, que también lo ha hecho, amenazando a Estados Unidos colocando bases desde Venezuela, aprovechar un gobierno venezolano para poder invadir Colombia, diciendo con la excusa de que va a liberar a Colombia de un gobierno corrupto. Y bajo esas condiciones es un panorama que en este momento, digamos, no se da, pero que tiene que haberse estado pensado dentro de la misma estructura gubernamental de Venezuela. Créanme que sí. Perfecto, pues Diana, muchísimas gracias por su llamada y un saludo muy especial allí a toda la gente de Medellín.
Muchísimas gracias a ustedes por atender siempre las dudas de nosotros los ciudadanos. Muy bien, son las 9 de la noche, 22 minutos. Estamos en Primera Línea a través de KM440 Radio. Seguimos sobre este tema tan interesante que estamos tratando el día de hoy. Estamos hablando acerca de los efectos en la economía que ha traído la guerra entre Ucrania y Rusia. Sabemos evidentemente, y lo decíamos desde un principio, las tremendas diferencias que hay entre estos dos países, pero evidentemente, Ulises, tal vez lo que más puede preocupar al mundo en estos momentos puede ser el hecho de que acabamos de salir de una pandemia que ha paralizado la economía mundial y ahora nos enfrentamos a una guerra que de alguna manera se ha anunciado por parte de diferentes analistas de que algo así podría pasar, porque de esa manera algunos países limpiarían su imagen en cuanto al tema de la alta inflación que se está viviendo en algunos países como de Europa, como también de los Estados Unidos, y que esto pues se utiliza más bien como un sofisma de distracción. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, no estamos a salvo de nada. Y en el término de economía, la situación bastante preocupante, no solamente en Europa, aunque el bloque europeo es uno de los más vulnerables o está más expuesto debido a su alta dependencia del petróleo y del gas natural que venían de Rusia, y ahora parece que está más expuesta porque el conflicto la ha llevado a que tenga que reemplazar ese suministro de gas y de petróleo hacia otros frentes, en este caso Estados Unidos, con los costos más elevados. Y ya se referencia que el precio del barril de petróleo podría llegar a los $150 en algunos días. Y se estima que esto llevaría a que la economía europea caiga más o menos en 1.5 puntos porcentuales en la inflación. Es decir, esto aumentaría no solamente el punto de los precios en todos los productos y servicios, materias primas, etcétera, reduciría también exportaciones, importaciones, y todo esto generaría lo que Edison manifestaba, ese efecto boomerang de tener que bloquear a Rusia. Y el resto del mundo pues también está pagando ya las consecuencias económicas, porque pues prácticamente los precios de materias primas, como lo referenciaba Edison con el tema de los productores de pan africanos y algunos latinoamericanos que también dependen de la importación de materias primas, de alimentos, trigo, cebada y otros cereales, y también de servicios financieros, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto no lleva sino a un elemento que es el reconfiguramiento de un nuevo mundo a través de el comercio y de el control del comercio por nuevas potencias y por nuevos actores. Ahí es donde está definiéndose cuál sería el papel de China, de India, de Pakistán, de Irán, de Japón, etcétera, en el bloque asiático. ¿Cuál sería el papel del bloque latinoamericano, si es que existe un bloque frente a esto? ¿Y cuál sería el papel del desgastado bloque europeo? Precisamente, Edison, vamos con una pregunta rápida para ti. ¿Cómo detener este conflicto? ¿Será que en algún momento ambos mandatarios, tanto el de Ucrania como Rusia, puedan ceder a sus pretensiones para evitar una catástrofe en materia económica, en materia social y política? Podemos tener quizás asumida la garantía de que puede haber una solución al conflicto, pero no una solución a la problemática. La solución al conflicto considero que necesariamente es que Ucrania tenga que bajar su bandera, tenga que dejar su lema de defender el país hasta la muerte, porque de lo contrario
no veo a Putin dentro de todo su poder y ya metiendo las manos al fuego generar un paso atrás. Siempre ha sido una arriesgada esa problemática de haber dado ese primer paso. Y considero más bien que a medida que vamos pasando y que ya se viene el próximo mes, vamos para un mes de guerra, nos falta una semana y un poco día para llegar a un mes donde se va a restablecer mucho más esas sanciones. Por lo tanto, China empieza a participar mucho más. Un león dormido es Corea del Norte. Y entonces empezamos a ver que quizás la problemática pueda solucionar si llegamos a un acuerdo donde necesariamente, digamos, el perdedor es Ucrania. La problemática, Sandra, no se puede solucionar porque la problemática es un contexto globalizado en medio de un cambio climático, en medio de un deterioro de climas y de tormentas que vienen arrasando con grandes cultivos a nivel mundial, por medio de una pandemia que generó una crisis económica y ahora por medio de una guerra donde hay una globalización tecnológica y el poder es informático. Esa problemática no la vamos a solucionar. Por lo tanto, considero que el mundo va a estar mucho más dinámico dentro de otras esferas donde vamos a encontrar más contrastes y es muy difícil solucionar el problema. Este conflicto podrá durar lo que lleva del año y nos va a llevar a un estado de pobreza económica y a una necesidad de abastecimiento de alimentos dentro de 3 a 4 meses. Bueno, para terminar el programa, si les parece bien, son las 9 de la noche, 28 minutos aquí en el Reino Unido. Vamos a llegar ya al final del programa, así que voy a lanzar una última pregunta, 30 segundos para cada uno, para que puedan responder o poner su última apreciación en este sentido, y es, ¿qué va a pasar después? Una vez Rusia, digamos, logre tomar el control sobre Ucrania, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene después de ahí? Empezamos por Edison. Muy bien, venimos a escalonar el auge de la política económica, que es lo que viene gobernando el mundo. Vendrán esquemas económicos de solución solo económica, solución de créditos a grandes empresas, créditos a empresarios, créditos a pequeñas personas que tienen pequeñas ideas, pero todo comercializado a través del dinero, porque vamos a restablecer una economía, dado que ya no tenemos reservas naturales con las cuales consolidar el dinero. Y esa es una política que va a pasar, pero mientras llegue a pasar, tiene que existir una brecha de pobreza que nos va a afectar bastante a nivel global. Perfecto, Ulises. La Europa atlantista y de la OTAN ha aceptado sin rechistar un papel de ser el mandadero de Estados Unidos sin medir costos, sin informar a sus ciudadanos y ni hacer cálculos del precio que pagará en su papel de subalterno de Estados Unidos. Y el otro es Rusia. No está solo, tiene el apoyo de China, de India y de la parte asiática. Y no estamos hablando de palabras menores, sino de palabras mayores. Así es, Ulises. Sandra Rincón. Existe en estos momentos una polarización y esa polarización pues se va a extender mucho más y va a ser mundial, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación están tomando parte, los gobiernos, como también las decisiones económicas y de orden social, que nos va a afectar a todos, como lo dije anteriormente, y a nivel mundial. Muy bien, así es, son las 9 de la noche, 30 minutos. Finalizamos aquí en Primera Línea. Edison, rápidamente para el próximo programa, ¿qué tenemos previsto? Entre 8 días estamos haciendo una invitación enorme a un tema bastante interesante en estos espacios intelectuales a las caras de misterio. Queremos conocer qué guarda, qué secretos guarda, cuáles son esos misterios que tienen la historia de las pirámides, y nos vamos a centrar en el misterio de la pirámide de Keops. A través de la historia, qué es lo que la pirámide de Keops nos ha tenido guardado y qué nos quiere develar. Muy bien, de esta manera entonces llegamos al final de En Primera Línea. Recuerden, un agradecimiento cordial y especial a toda la gente que nos ha sintonizado a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en Southampton, y a todas aquellas personas que también descargan nuestro podcast a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast. Un saludo y un agradecimiento muy especial para ustedes. Mi nombre es Dawis Buitrago, los espero la próxima semana, próximo martes, aquí en Primera Línea.
cerca de la actualidad es el objetivo de En Primera Línea. Historias y personajes interesantes que te sorprenderán. Martes de 20 a 21:30 horas a través de km440radio.com. La radio latina desde Londres. Conduce David Buitrago. No te lo pierdas. Hasta los más grandes de la música lo confirman. Soy Juan Luis Guerra. Bueno, salimos. Bueno, ahí salimos bien, me parece. Todos fuimos muy explícitos. Salió todo muy bien. Sí, salvo los 15 minutos de él. Pero bueno, se logró recuperar, ¿no? Bueno, por lo menos recuperamos ese tiempo, no tuvimos que aplazarlo un día de más y se arregló el problemita, 15 minuticos. Sí. Habrá que editar bastante para recortar algunos fallitos que hubieron ahí, pero yo creo que... Tenemos 4 fallitos, quedaron anotados, sí. Ahí los vamos a anotar, entonces ya quedaron ahí anotaditos como para ir directos a ellos. Perfecto. Ulises, ¿qué tal?